Hoy vamos a hacer una mesa de té, una mesa para el sofá, con un tablero y unas patas. El tablero le compré en tutrocito.com, que es una página donde hacen tableros a medida y otro tipo de servicios. Yo tuve algún problema con el envío, ya que me tardó un mes en llegar y marcaba en la web que tardaría unos 15 días. Me pusieron todo tipo de excusas, pero finalmente llegó. Y bueno, aquí la veis, es un tablero de 3 centímetros de grosor que está bastante bien y tengo que pegar una lijada. Si vosotros la queréis rectangular o cuadrada, en Leroy Merlin les tienen a buen precio. Las patas las compré en Amazon, son unas patas inclinadas que vienen con estas pletinas que veis aquí, que se atornillan directamente a la madera. Y luego con esta rosca que veis, se enrosca ahí en el centro y quedan fijadas. Las patas van a ir en color gris con esta pintura, es chalk paint de tiza americana en color gris reliquia. Ya tengo algunas, las sillas del comedor y aquí podéis ver. Y la mesa ya están pintadas con ese tono. Y luego el tablero lo voy a pintar con un barniz de Leroy Merlin, que también en este tono. Va a quedar tal cual como lo veis. Ahí hay una falta que tengo que repasar de la mesa. Ya la repasaré ahora aprovechando. El barniz para el tablero es este que veis, de Luxense. Es mate y queda un color bastante bonito. También tendré que dar a la pintura gris un barniz que de la misma marca, que es ultramate también. Las pinturas estas me gustan bastante y además las he cogido porque si tengo que rematar alguna falta de las sillas o de la mesa, pues lo puedo utilizar también. El barniz tengo este poco que me va a valer para pintar todo el tablero, aunque he comprado otro bote para tener, por si no me daba o para, como os digo, repasar faltas. Es un fondo de armario en mi trastero. El color elegido para el barniz del tablero es el nogal. Y comentaros que es un barniz que es gelatinoso, entonces no escurre y se pinta bastante bien con él. Empezamos lijando la superficie con una lija de grano fino para que quede lo más suave y lisa posible. Si hay alguna falta o alguna astilla, pues la dejamos suavecita. Aunque empecé con la lija de taco, tuve que continuar con la lija eléctrica porque, como veis, los bordes estaban bastante rugosos y con bastantes imperfecciones. Como veis, esta es la textura del barniz, es bastante gelatinosa, por lo cual no salpica, no escurre, no gotea y se extiende mucho mejor que un barniz normal. Con este poquito que veis aquí me dio para todo el tablero. Lo que hago es untar la brocha muy poquito y extenderlo en el sentido siempre de la veta hasta que el pincel deja de pintar. Entonces vuelvo a untar y repito la operación hasta que tenga el tablero completo. Un consejo que os doy es que cuando vayáis pasándolo, como se queda aquí una rebaba en el borde sin querer, pues con un papel o un trapo lo vais quitando o extendiendo, porque si no luego se va a quedar aquí como más oscuro que el resto y no va a quedar bien. Sí, la parte de abajo. Yo os recomiendo siempre que empecéis por la parte de abajo. Bueno, la barnicéis porque al final va a quedar más profesional que esté barnizada por todas partes, aunque esto no se vaya a ver. Y así practicáis la pincelada, practicáis la cantidad de barniz que necesita, veis cómo va a quedar y yo qué sé, si por ejemplo no os gusta el color o no os gusta cómo queda el barniz, pues siempre podéis rectificar, porque ya tenéis la oportunidad de haber practicado con esta parte de abajo. Yo lo siguiente con lo que me voy a poner es con el borde y cuando ya esté seco voy a ver cuánto tiempo tiene que pasar entre capa y capa. No estoy segura si lo lijaré un poquito con una lija fina y le daré otra capa o lo dejaré tal cual así.
Entre capa y capa lijé al final, porque es lo que recomendaba el fabricante. Al siguiente día, con el tablero ya pintado, atornillé las patas y me puse a pintarlas con la pintura de Chalk Paint. Las hice así porque me resultaba más fácil que estuviesen en vertical para poderlo pintar. Tinta de carrocero en las pletinas para no mancharlas y nada, el consejo de siempre, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en el sentido de la veta y untando hasta que se acabe la pintura y volviendo a untar. Pasadas 2 horas doy el barniz. El barniz es un poco más complicado de extender, así que hay que tener paciencia y seguir muy bien el sentido de la veta de arriba a abajo para que no nos queden rayas, ni cruces, ni cosas raras. Una vez seco, ponemos los protectores para las patas que venían incluidos en el pack para no rozar el suelo y bueno, son autoadhesivos, así que sin problema. Como veis, estos son los tornillos que vienen con las patas, que son muy pequeñitos, no creo que alcancen, bueno, serán como de 1 centímetro. Y para que agarren bien, ya que el tablero tiene un grosor de 3 centímetros, he comprado unos tornillos de 2,5. El tamaño que os indiquen en la ferretería es con la cabeza y todo, o sea que siempre es un poco menos. Les podía haber cogido de 3, pero bueno, por miedo a no pasarme, les he cogido 2,5 y así hay un margen, así que no me voy a pasar al atornillarles. ¿Cómo atornillar las patas? Como veis, las pletinas van atornilladas al tablero y como es una madera de pino muy blandita no he tenido que hacer agujero previo. Simplemente al atornillar se iba clavando el tornillo y se quedaba fijo. Como veis, la pletina tiene que ir con el lado más delgado hacia afuera y el lado más grueso para adentro. Para colocar las patas lo que he hecho es por el lado de abajo, he marcado el centro y a partir de ahí podéis hacer o bien un cuadrado dentro del círculo o una cruz y poner cada pata en un extremo de la cruz, con una distancia de aproximadamente un par de centímetros o lo que vosotros queráis y medís los 2 centímetros desde el punto de la cruz de cada lado para que todas las patas estén a la misma distancia. Voilà, aquí tenéis vuestra mesa ya terminada. Así queda con el sofá y ya colocada en su sitio, lista para usarse. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a me gusta. Gracias por verme una semana más. ¡Mua!